Listo. Listo, ahora sí ya. Pues hola, buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos para que en lo que llegan más, nos empiezan a ver más, en lo que compartimos la liga en nuestros Facebook, todas esas cosas. Y estamos en línea. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia y Café. No, este no es el podcast. Esta es la página. Estamos en un platicatorio. El día de hoy nos acompaña la maestra Carmina García, la maestra Nayansin y la maestra Aline, siempre están presentes. Y hoy escogimos un tema muy especial, que son las elecciones. Vamos a hablar de qué elegimos cuando elegimos. Agradecemos la presencia de todos ustedes, el que nos estén acompañando en estas charlas donde tenemos a bien compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre temas cotidianos que llegamos a cuestionarnos todos en algún momento. Hoy, como bien lo dijo el maestro Daniel, estaremos hablando sobre las elecciones que vamos tomando en nuestra vida y cómo nuestra vida al final del día está hecha a través de elecciones. Hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial, a quien yo admiro muchísimo, maestra Carmina, bienvenida, a mis compañeros, amigos, colegas, Daniel, Ana Yancy, y precisamente es un tema que a mi parecer, y yo creo que para los cuatro, bastante interesante por el simple hecho de la pregunta de ¿qué elegimos cuando elegimos? ¿Realmente elegimos lo que estamos eligiendo o qué hay? Bienvenida, maestra Carmina. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación y pues un gusto poder compartir esta charla, ¿no? Como bien están comentando, es un tema que es muy interesante y que yo creo que está presente todo el tiempo en nuestras vidas, pero muy pocas veces nos detenemos a revisarlo quizá más profundamente o más conscientemente, pero creo que ahí está, lo dijiste muy bien, Aline, al final de nuestros días pues nos damos cuenta de que toda nuestra vida está hecha de esas elecciones, ¿no? Así es un gustazo, un honor poder estar compartiendo cámara el día de hoy contigo para que nos empapes un poquito de todo lo que sabes y que juntos podamos ir construyendo una perspectiva distinta de algo tan común, de algo que nos acompaña todo el tiempo, a cada momento que vamos tomando las determinaciones, elecciones, decisiones, como comúnmente se le llaman, pero que nos centran en esto, en tomar una decisión que nos va a llevar a formar nuestra vida, que nos va a formar nuestras historias y que es como vamos viviendo, como vamos existiendo día a día. Gracias, Ana Yancy. Pues sí, yo creo que este tema, decía hace un momento, pocas veces nos detenemos a revisarlo. Casi siempre nos enfocamos pues en pensar que, por ejemplo, ahorita se me ocurría que las elecciones, como bien decías, las elecciones, las decisiones, pues solamente aparecen como en momentos muy puntuales, ¿no? Como muy significativos. O sea, de pronto pensamos que solamente elegimos cuando elegimos, se me ocurre, una carrera que estudiar, una maestría, cuando elegimos pareja o qué hacer con esta pareja, ¿no? Si es una relación formal o no. Pero creo que no solamente ahí aparecen, ahí es como más claro, pero todo el tiempo, a lo largo de nuestras vidas y a cada instante estamos haciendo pequeñas elecciones, que de pronto esas elecciones son las que creo que dejamos pasar, ¿no? Que no nos damos cuenta, como decían, qué estamos eligiendo. Simplemente a veces me parece también que hacemos elecciones muy mecanizadas y entonces no llegamos a captar todo lo que implica hacia el futuro, ¿no? Hacia mirar que finalmente nosotros vamos para allá, hacia adelante, saber cómo pueden impactar en nuestras vidas, pero a mí me parece que eso vamos haciendo, que hay elecciones que podemos ponerlas como si fueran muy pequeñas o insignificantes y pensamos entonces, nos creemos como la idea de que no estamos eligiendo, que solo decía como en momentos muy significativos o determinantes, pero no nos detenemos a captar eso, cómo vamos eligiendo a cada momento
todo, desde qué decimos, en dónde estar, con quién estar, en qué momento, y cómo eso va teniendo ese impacto, decía futuro, pues va formando nuestra vida, ¿no? Que creo que eso es como con lo que me gustaría empezar, ¿no? Esas pequeñas elecciones que de todas maneras nos van generando como más, elegir una cosa nos lleva a elegir otra, y es como una elección constante. Al final habla de quiénes somos, ¿te das cuenta? Así como lo estás planteando, estas elecciones nos lleva a saber quién estoy siendo en cada momento de la vida. Y como decías, o sea, esas elecciones pequeñitas que hacemos parecieran ser insignificantes, pareciera ser que solo cuando es una decisión importante, a elegir algo importante como es la carrera, la pareja, es cuando realmente nos damos cuenta que estamos eligiendo, e incluso podría decirlo que nos detenemos a reflexionar, si es que fuera el caso, a reflexionar sobre lo que vamos a elegir, pero las pequeñas elecciones del día a día, o sea, están bien interesantes, eso no la reflexionamos, no lo pensamos, solo es en automático, o sea. Yo creo, Aline, decías que las elecciones importantes, todas las elecciones que hacemos son importantes porque van a afectar de alguna forma nuestra vida, van a impactar de alguna forma nuestra vida. Por ejemplo, hace un año tuve un accidente y yo elegí irme en ese coche, lo cual es una elección que hacemos todos los días, el transporte que vamos a usar, cómo nos vamos a trasladar, incluso la ropa que nos vamos a poner puede definir nuestra vida, puede terminar incluso con ella, ¿no? Cada elección, por más mínima que sea, va a tener un impacto muy, muy grande en nuestra vida y no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, la persona que decidió desayunar un caldo de murciélago hace 7 meses no pensó que iba a cambiar el mundo y hoy llevo 7 meses oliendo a desinfectante y alcohol. Sí. Yo creo que ahí también, a mí me parece, ¿no? Que también el punto que están tocando de si son importantes o no, yo creo que lo entendería con que sí, siempre son importantes, pero creo que nosotros cuando las hacemos, las llegamos a minimizar, ¿no? O sea, pensamos que no son importantes, como esto que decías, Daniel, el hecho de pensar, pues voy a desayunar un caldo de murciélago, pues no tenía ni idea de ese impacto, ¿no? Que podía tener, o irme en ese autobús, en ese carro, o usar esa ropa también. O sea, me parece que justo ese es el punto, que minimizamos, pensamos que esa lección pensamos que es muy pequeña, que no tendría un impacto más representativo, no lo alcanzamos a visualizar, porque finalmente, pues cada elección, que decía que hay algunas que no son tan pensadas, que pareciera que son más mecánicas, aún así son elecciones, ¿no? Creo que el punto también es que no nos detenemos a pensar en las posibilidades, lo dejaría así, ¿no? ¿Cuáles son? Que finalmente siempre es incertidumbre, siempre es el riesgo, ¿no? No sabemos qué puede pasar, no hay certeza, pero muchas veces, a menos que sea esto que ponía de como elementos muy significativos, ahí nos damos más chance en estar revisando qué posibilidades, pero creo que en otras no hacemos esa pausa muchas veces, ¿no? O sea, si me pongo esta ropa, pues no importa, pero a lo mejor esa ropa, no sé, me llevó a elegir la pareja o encontrarme con alguien, se me ocurre, ¿no? Podría ser. Y como decía Dani hace un rato, la elección de irse en ese carro hace un año, o sea, no sabía que iba a traer esas consecuencias, ¿no? Que la elección en ese momento iba a ser tan trascendental que lo iba a llevar incluso a pensar sobre su muerte, que hoy se da cuenta que fue una decisión importante que hizo allá y entonces, ¿no? Pero precisamente el minimizar, el no tomar en cuenta esas elecciones, llegar a pensar que no son trascendentales, que no van más allá es un viaje y nada más, o es solo un desayuno, o es solo una ropa, no pasa nada, no es una elección que vaya a impactar de forma significativa mi vida, porque para mí en este momento no está siendo una decisión importante, simplemente es algo que estoy decidiendo porque, pues porque sí. No nos damos cuenta que es inevitable no hacer una elección, o sea, todo el tiempo estamos eligiendo y creo que precisamente por eso hay algunas que minimizamos, porque ya se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, o sea, todo el tiempo, desde el momento en que nos levantamos, la ropa que vestimos, lo que vamos a desayunar, si salgo, no salgo, con quién voy, si regreso, o sea, todo el tiempo nos encontramos tomando elecciones. Y creo que justamente eso es lo que nos lleva a no verlas con la importancia que debiera ser y que únicamente me voy a centrar en algunas que pudiera yo considerar más importantes,
como lo decíamos desde un inicio, ¿no? La boda, la pareja, creemos que son las únicas importantes y todavía decimos, o lo he escuchado mucho, es que es una decisión para toda la vida, porque, no sé, un hijo, el matrimonio, y sí, efectivamente es una decisión para toda la vida, pero bien lo dijo Daniel hace un momento, o sea, aquella persona que decidió comer murciélago no supo que era una decisión que no solamente iba a impactar su vida, sino que iba a impactar la vida de todo el mundo, o sea, porque no se quedó en que yo ya me gasté la cantidad de dinero que me haya gastado en comerme una sopa de murciélago, en una hora y que gracias a mí alguien tuvo trabajo y demás, sino que fue más allá, rebasó los límites y hoy día esa elección la estamos viendo reflejada en toda la sociedad, en todo el mundo. Fíjate que ahorita se me ocurre... No le damos... Ay, perdón, Daniel, ya me adelanté, pero es que me surgieron estas dos ideas que tocas, Ana Yatsin. Por ejemplo, esto de pensar en que tú tomas o tomamos una decisión, hacemos una elección, pero también pocas veces pensamos en que esa elección nos va a llevar a estar eligiendo constantemente. ¿A qué voy? Porque se me ocurría este ejemplo que tú dabas de que de pronto nos casamos, ¿no? Y decimos, pues es que tienes que pensarlo muy bien porque es una decisión o eliges para toda la vida. Y entonces creemos que con el hecho de solo en ese momento haber elegido de esa manera y decir que es para toda la vida, como mágicamente así va a suceder, o sea, como ya no tengo nada que hacer, ¿no? Cuando en realidad tendría que estar haciendo elección constantemente, o sea, diario tenerme que preguntar si me quiero seguir quedando con la pareja y entonces también pensar que la elección implica acción, ¿no? Porque tampoco, no solamente es que yo diga, sino, bueno, ya lo dije y ahora, ¿qué voy a hacer para que entonces sí me quede con esta pareja toda la vida? Porque así creemos, ya elegí, ya dije, entonces ya es así, mágicamente todo va a ser como los cuentos de hadas, ¿no? Que va a ser un final feliz y que no tengo que hacer nada porque así está bien, pero tengo que elegir constantemente y decía, elegir que también hay que pensar que a mí se me ocurre que no sería solo decirlo, ¿no? O tenerlo acá en pensamiento, sino que conlleva entonces una acción. ¿Qué tengo que hacer ante esto? Eso se me ocurrió por un lado. Y otro que planteabas, el impacto que tuvo de esta persona, este mismo ejemplo, que come el murciélago y todo el impacto a toda la persona, que igual las elecciones que vamos a tener, muchas de ellas obviamente vamos a estar, van a tener una relación con las otras personas, ¿no? Somos seres en relación, entonces va a haber un impacto con los demás. Y hablo de un impacto no pensándolo en un aspecto negativo, sino un impacto, va a haber una afectación, van a recibirlo de alguna manera, y entonces por eso creo que también muchas veces nos cuesta hacer las elecciones, ¿no? Entramos en dilemas de, bueno, sí, yo lo podría pensar, pero ¿qué efecto tendría? Y otras tantas ni siquiera tomamos en cuenta a los demás, ¿no? Y ahí están presentes. Es como si en cada elección no tomamos en cuenta, o sea, no hay un momento de reflexión de verdad quiero hacer esta elección, y otra cosa, ¿qué impacto va a tener con los otros? O sea, a veces es nada más lo elijo porque yo quiero y ya, o sea, porque es mi elección y no nos damos cuenta que sí, pero esa elección, las consecuencias de esa elección van a traer un impacto a personas y como decía, no negativo, simplemente un impacto, algo va a suceder porque mi elección, quiera o no, va a tener una afectación a los que están a mi alrededor e incluso pudiera ser a los que ni siquiera están a mi alrededor. Y falta esa parte de la reflexión y tomamos por sentado que si, como decías hace rato, el ejemplo de me caso, de si en ese momento los dos nos estamos eligiendo, entonces yo ya creo que el otro también me va a elegir ya para toda la vida, que ya no va a haber un cambio, que ya no tenemos que elegirnos otra vez todos los días, porque si ya una vez dijimos que sí, o sea, ya es sí siempre, y entonces dejamos de tomar en cuenta al otro. Fíjate, qué interesante es esto que están mencionando, porque navegamos con una bandera donde decimos, es que importo yo y luego yo y al último yo. ¿Y qué creen? O sea, sí soy yo importante, sí tengo que ver por mí, pero también estoy en continuo relación con las otras personas, con mi familia, con mi pareja, con mis papás, con los vecinos, con mi jefe. Y muchas veces eso se nos olvida. Se nos olvida tan así que no medimos hasta dónde pueden llegar los resultados de las elecciones que yo estoy tomando. Y lo que decía, ¿no? Creemos que elegir en este momento es una varita mágica y que te va a resolver la vida.
Y justamente aquí nos hacen un comentario en el WhatsApp, en el Facebook, perdón, y nos comentan, ejemplo, cuando eliges una carrera universitaria, no siempre es lo que esperas. Y hacen la pregunta, ¿entra o no? Y aquí pasa algo bien, bien curioso que yo he visto. Elegimos una carrera universitaria porque nos atrae, porque suena interesante, porque nos las pintaron bonito, y ya que estamos dentro, como que, oh, no es lo que me gusta, o no estoy entendiendo, o yo me imaginaba algo diferente. ¿Qué haces? Aquí es donde hay que elegir. ¿Eliges continuar, esforzarte, o eliges darte de baja, o qué haces, ¿no? Todo es una elección. Y como bien lo comentabas, Carmina, estas elecciones nos van a llevar a dilemas, a grandes dilemas que nos cuesta Fíjate, cuestionar. Adelante, Dani. mira, por ejemplo, de todo esto que hablamos me surgen dos situaciones. Ustedes son bien sabedoras de que yo elijo usar blanco todos los días. El día de hoy no, por diferentes cuestiones. Pero yo pensé, pero no sabía que después iba a adquirir. Y al final se iban a volver una elección de qué blanco voy a usar hoy, y lo cual me está volviendo a estresar. Entonces, estoy planteándome seriamente cambiar de elección, porque también se nos olvida eso, que podemos cambiar de elección, podemos hacer otra cosa, podemos hacer cosas nuevas, cosas diferentes, incluso podemos dejar de hacer cosas. Esto es lo primero que se me viene a la mente. Tenemos más opciones de las que creemos y de las que vemos, y pueden cambiar. Y la otra es nuestras relaciones, pero no todos piensan igual que nosotros. Los de su gran mayoría, e incluso yo en mi pasado, me pongo a pensar si mi elección es mía o es de alguien más, porque no todos tienen una maestría, no en psicoterapia humanista existencial con enfoque gestáltico y ven lo que implica la elección, sino también hay un montón de gente allá afuera que ve las elecciones, y esto se ve en psicología, en la pura licenciatura de tronco común, justamente en la parte de elegir carreras. La elección es tuya, o carrera o no. Las elecciones no solo dependen de nosotros hacia un futuro, sino desde un pasado también dependen de otros. Lo que elegí en pasado que no está presente, o sea, que no estamos viendo. Aquí también, bueno, ahorita que comentabas todo esto, Daniela, a mí se me ocurre esto que decías, que siempre hay posibilidad, ¿no? Finalmente, de que si ya elegimos, en esta onda de, pues ya elegí carrera, no me gustó, no es lo que yo esperaba, pues también se puede hacer otra elección, ¿no? Cambiar, tomar otra decisión. Pero también a mí me parece que aquí el punto, muchas veces de la elección, de si esto que veníamos diciendo, si lo hago consciente, si hago un análisis, lo reviso a profundidad, o voy eligiendo, siendo muy clara de que estoy eligiendo todo el tiempo, muchas veces eso me va a provocar angustia, ¿no? Ya, bueno, tú decías, Daniel, me puede generar estrés la elección del color que voy a utilizar, eso me puede generar ansiedad, y esto se puede convertir en angustia porque finalmente, con esto que iniciamos sobre elecciones que parecen más pequeñas o que minimizamos, pues me puede quedar un estrés, una especie de ansiedad, porque ya no quiero tener que elegir y empezar nuevamente, o así lo nombramos, ¿no? Como tengo que volver a empezar. Pero en otras elecciones que decíamos como más, quizá más claras o más determinantes, como la elección de carrera, la elección de pareja, pues me genera más angustia, ¿no? Decir, ya elegí, yo dije que ya me iba a quedar ahí en la carrera o con esta pareja, y ahora ya veo que no es lo que esperaba, pero ya desde el inicio, el darme cuenta de que no es lo que esperaba como yo lo había imaginado, ya me empieza a mover un montón de emociones. Y la otra, ahora tengo que elegir otra vez, y bueno, ya vienen otros dichos más populares, ¿no? Como, bueno, pues ya malo por conocido, que bueno por conocer, se me ocurre, pero sí sucede eso. Finalmente vamos evitando elegir en algunos casos por todo lo que me implica, y pues hemos estado muy acostumbrados a no sentir, ¿no? A dejar de lado como las emociones, porque además las categorizamos como de pronto, si me angustio es algo negativo, o si me estreso, si me enojo, entonces todo tiene que ser paz y tranquilidad,
pero eso finalmente me llevaría a estar en una zona de confort nada más, ¿no? De no poder salir y buscar y pues sí, nuevamente hacer otra vez otras elecciones, ¿no? Volver a empezar y generar todo el tiempo, decía, pues es incertidumbre, es también toda esta parte de arriesgarme, pero pues también que me caiga el 20 de que el arriesgarme, porque como implicaría como la pregunta más grande, ¿cómo quiero existir? ¿Cómo quiero vivir? ¿No? Y que eso entonces va lleno de todas estas elecciones. Y a mí me hace pensar con lo que estamos diciendo ahorita que, por ejemplo, o sea, si ya elegí esa carrera, entonces tengo que seguir con mi elección hasta el final, pero también se me olvida que puedo, que si en un momento ya no me gusta, ya no es lo que yo esperaba, puedo elegir, ya no elegir eso. Es que pareciera que todo esto es un decreto y que si ya lo dijiste hoy, que lo tienes que seguir haciendo toda la vida. O sea, pareciera que lo que eliges en un inicio se convierte después en una obligación, muy a pesar del daño que te pueda estar generando, o sea, muy a pesar de esto que me parece sumamente importante que mencionaste hace un momento, Carmina, dejar de sentir, de lado las emociones y los sentimientos que estás experimentando. O sea, para mí me parece muy impactante porque eso implica dejar de ser humano, o sea, estás quitando justamente lo que te hace tocar tu humanidad, o sea, esa incertidumbre, esa angustia, esa necesidad de quizás salir corriendo y dejarlo todo y de repente regresar y volver a abrazarlo, o sea, el no saber qué hacer, esos dilemas de si voy o no voy, lo hago o no lo hago, es lo que te permite tocar la humanidad, es lo que te permite mostrarte viva, mostrarte cómo estás siendo, cómo estás existiendo. Y sí me puede generar muy impactante el que por no decidir elegir algo distinto, se pague este precio, dejar de sentir, dejar de vivir. Y fíjate que algo también bien importante que mencionas, ¿no? A mí se me ocurre como esto, pensar en que tenemos la posibilidad de ya no elegir eso que elegí, pero de pronto sí, pareciera que nos centramos solo en la elección. Como decías, como ya lo dije, como ya hice esta elección, como quizá me tardé mucho tiempo en elegir, en llevarlo a la acción, ahora me centro solo en la elección, pero dejo justamente todo esto, o dejo de sentir, dejo de vivir, dejo de ver las consecuencias que yo pueda tener, las implicaciones en mi vida diaria, incluso dejo de ver otras posibilidades, ¿no? Porque también finalmente toda elección va a implicar una renuncia. Entonces ya no me planteo ni siquiera qué estoy renunciando, solo en la elección. Pareciera que justo dejamos de ver qué es lo que elegimos, cómo le hicimos, o sea, vaya, no nos centramos en el proceso, que si nos centráramos un poco en el proceso, nos daría la oportunidad de buscar otra forma de elección, otra cosa, ¿no? Ya nos abría el panorama, pero no nos centramos en eso, solo en lo que elegí y lo que ya dije y como decían ustedes, pues en que ya lo centré, ya dije que es para siempre y ahora me quedo ahí porque creo que no tengo otra opción, ¿no? Aunque estén por ahí, pero ya no la alcanzo a ver. Y como decías, Daniel, de pronto también sería otra posibilidad que le dejo la elección de mi propia existencia a alguien más. Finalmente elijo eso, ¿no? Se las dejo a alguien más, pero entonces yo me quito como si fuera posible esa responsabilidad y son los otros los que van a elegir por mí. Sí, porque en el momento en el que yo cambio mi elección y digo, ¿sabes qué? Siempre ya no quiero estudiar esa carrera. Entonces, ya ya no es cambió la elección porque ya no le gustaba y quería buscar otra que le agradara más es que eres muy incongruente, es que tienes que estar seguro desde el principio si quieres elegir eso o no. Es que eso lo hubieras pensado desde el principio, ahora terminas y ya después si quieres eliges otra carrera. Entonces, ¿cómo ese determinismo de si ya lo elegiste, ahora te quedas con esa elección hasta que se acabe, ¿no? Hasta que llegues hasta el final. Mientras no puedes cambiar de elección porque entonces ya eres incongruente y eso no está bien, ¿no? Y regresamos al cómo debo de ser, cómo debo de actuar cuando no, espérate, pues es que ya no, porque no estoy a gusto y no voy a estar en algo que no estoy a gusto. Entonces, ¿cómo se toma a mal el cambiar de elección? Porque ni siquiera nos damos ese chance, ya no está la posibilidad de elegir otra cosa, porque entonces ya estoy eligiendo mal o no estoy eligiendo bien desde un principio. ¿Ibas a hablar, Dani?
Sí, lo cual es ser responsable de la elección. Usualmente confundimos esta parte o se confunde con ser responsable de lo que eliges es no cambiar de elección, pero ser responsable de la elección también es decir, ¿sabes qué es lo mío? Y eso te hace todavía más responsable que seguir hasta el final con esa elección. El cambiar de elección a la mitad o al inicio o al poco tiempo o al mucho tiempo también es ser responsable de lo que estamos eligiendo. Y creo que este es un tema que no hemos tocado. Se apagó tu micrófono, Dani. Era todo lo que iba a decir. Pues sí, sí, creo que también, ay, perdón, Ana Yancy, también esto que decías, Daniel, ¿no? De la parte de, pues, la responsabilidad, y ustedes también estaban mencionando como estas palabras, de pronto, el cambiar de elección, el hacer nuevas elecciones y dejar de lado otras que ya habíamos hecho, pues nos lleva como a ciertas categorías socialmente hablando, ¿no? Como lo decían por ahí, pues eres inmaduro, eres incongruente, tu elección tiene que permanecer, pero entonces le quitan este sentido que resaltabas, Ana Yancy, de la humanidad, ¿no? Que somos cambiantes todo el tiempo, que no estamos fijos, que no somos estáticos. Entonces eso implica, y sí estoy de acuerdo con esta idea de que es más responsable hacer ese cambio de elección con las implicaciones que tiene a quedarte en una que ya tomaste en un inicio y que en ese momento te sirvió y que por muchas razones, pues tú lo elegiste así, pero que bueno, también tienes derecho a cambiar de opinión. Así es. Aquí nos comentan algunas personas vía Facebook, nuestra vida está llena de posibilidades y efectivamente, o sea, debemos verlas todas y yo creo que es un arte también poder verlas y elegir cuál quieres vivir, ¿no? Con cuál te quieres arriesgar. Y nos manda saludos Jacqueline Meneses, una colega buenísima a quien aprecio muchísimo. Dice, saludos. Aun cuando no elegimos en conciencia, estamos eligiendo. A veces es que no soltamos lo no elegido y nos vivimos en determinismos, viviéndonos solo como una elección. Y es cierto, o sea, nos fijamos y pretendes que no seas persona y que seas una situación determinada y que de ahí no te muevas. Qué importante hablar de este tipo de temas porque nos permite abrir las posibilidades y entender que como seres humanos somos cambiantes, que hoy me puede gustar mucho el chocolate y mañana ya no, y está bien, o sea, no es que sea inmadura o no es que sea incongruente, o sea, ayer me gustaba, hoy ya no. Fíjate, tengo un ejemplo muy simple para ejemplificarlo, valga la redundancia. No cambiar de elección es igual que elegir una sola comida en toda tu vida y comerla todo el tiempo, todos los días, los 3 veces al día. Es algo que también cansa y es algo que así queremos manejarnos. Una pareja para toda la vida, una carrera para toda la vida, un trabajo para toda la vida. Y yo lo digo así precisamente, es que es para toda la vida. Imagínate a ti a los 50 años atrás de un escritorio haciendo un oficio que ya lo hiciste 50 años más, o sea, cambiar de elección nos permite vivirnos de formas diferentes. No, y lo otro también, o sea, si lo quieres hacer 50 años está bien, pero que sea resultado de la elección cotidiana que vas haciendo. O sea, lo que nos decía desde un inicio la maestra Carmina, o sea, eliges una persona con quien vas a formalizar tu noviazgo y después con quien te vas a casar. Y asumes que en el momento en que elegiste casarte con esa persona ya es para toda la vida. Pero se nos olvida que la elección y las acciones para que sean para toda la vida son cotidianas. O sea, que no nada más se hizo el 24 de abril del 2012. O sea, que se hizo ese día sí, de manera oficial, pero que se va a seguir haciendo todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Y es lo mismo aquí. O sea, si quieres estar 50 años atrás del escritorio, va, qué padre, pero elígelo y disfrútalo. O sea, que la elección que tomes, la decisión que tomes, que sea disfrutable, que la vivas, que la saborees, aún con todos los matices que ésta represente. Sí, yo creo que esto es bien importante porque sí, también es cómo vas eligiendo qué acciones haces día con día para quedarte ahí o irte a otra parte o Si quiere cambiar hacerlo la de esta elección,
pero creo que también eliges tú cómo estar, ¿no? Porque ya no se queda como en esta parte de las acciones, también cómo quiero estar ahí, porque muchas personas nos podrían decir, bueno, pero si en este momento, por ejemplo, por la pandemia, pues no puedo elegir más que estar encerrado, bueno, tú eliges cómo estar encerrado, o sea, finalmente estamos ahí las posibilidades son infinitas, ¿no? Lo que pasa es que a veces no las alcanzamos a ver, pero hasta ahí también vamos, nos podemos quedar esos 50 años en el mismo trabajo, con la misma pareja, y de todas maneras no serían los mismos, ni nosotros somos los mismos, ¿no? Yes. Hay cosas que no elegimos, ahorita que hablamos de esto, hay cosas que no elegimos, como la pandemia. Nadie la eligió, bueno, sí y no, pero nos está afectando. Ignoren el gallo, por favor. Les comento que estoy muy lejos de la ciudad y hay muchos animalitos. Es que te escuchas como Entonces, cortado. No sé si hay solo soy cosas yo. que no elegimos y aún así nos impactan. Lo que sí podemos hacer, como bien lo decías, Carmina, es elegir. Te perdimos, Dani. Sí, no te escuchamos. Seguramente sí se escucha. Sí, nos decías que hay cosas que no elegimos, como Sigan la ustedes. pandemia. Creo que ya perdimos a Dani, anda en su pueblo y está teniendo dificultades con la comunicación. Pero vaya, creo que este punto que mencionaba es importante. Hay cosas que no elegimos nosotros, que llegan como la situación de la pandemia, pero sí podemos elegir cómo responder a esa situación. Lo que nos decías, o sea, no podemos elegir quizá si salgo o no salgo porque debo mantenerme en casa para cuidar mi salud, pero sí puedo elegir cómo pasar este tiempo, qué hago estando en casa, si lo sufro, si lo disfruto, si lo ocupo, qué hago, o sea, si me duermo todo el día, o sea, es una elección que también yo tomo y cómo la viva va a depender mucho de las elecciones que esté tomando y eso al final habla de mí, habla de quién soy. Es que a veces se nos olvida que cuando esa elección, por ejemplo, de la pandemia, de tener que estar en casa resguardados, no fue elección nuestra, se nos olvida que, sí, que hay otras elecciones que podemos hacer, como decías, Carmina, ok, no puedo salir y elijo, aún así elijo estar en mi casa, como decía Ana Jansen, resguardando mi salud, puedo elegir el cómo estar en mi casa y a lo mejor el no verme como estar encerrado, el no verme como estar sin poder salir, sino como elijo estar en mi casa, elijo estar resguardada para no enfermarme y enfermar a los que están a mi alrededor y con esta posibilidad de muerte que está muy, muy presente. Entonces, se me olvida que estoy eligiendo eso y cómo puedo tener este resguardo de una forma que sea más amigable para mí. Se me olvida que también puedo elegir eso. Sí, sí, creo que también ese asunto es importante resaltarlo, ¿no? Porque hay condiciones que ya están dadas, que finalmente, como decían, pues no podemos hacer mucho, no hay cosas que también no elegimos, no es que todo esté en nuestras manos, pero el hecho de que, a mí se me ocurre ahora, el hecho de ser conscientes de que nosotros estamos eligiendo constantemente, también nos puede ayudar a pensar que ante esas circunstancias, las peores que sean, nosotros podríamos elegir otra posibilidad, como decías, ¿no? O sea, si me están diciendo enciérrate en tu casa, pero pues yo voy a elegir si me quedo a dormir, si me quedo, no sé, a aprender otros cursos, o sea, las formas en que tenga. Pero también creo que hace un rato que decía, pues la posibilidad de la elección nos genera angustia, estrés, ansiedad, pero pues no solamente es verlo así, sino que también nos da la oportunidad de pensar que entonces ante situaciones extremas, condiciones que no están en mis manos, finalmente yo también tendría una oportunidad, si lo vemos así, de elegir algo distinto, o decía, o cómo estar ante esa situación. Hace un rato decía Ana Jansen que y se me vino a la mente dejamos de vernos como personas y empezamos a vernos como objetos, como cosas. Todo el tiempo tengo que estar en esta elección, todo el tiempo tengo que vivirme así, cuando se nos olvida la parte humana, que esta parte del sentirme en dilema, de sentirme en contradicción, de no saber qué hacer,
es la parte, es cuando estoy tocando mi parte más humana, la parte en la que me siento, porque me estoy sintiendo ya sea abrumada, angustiada, pero me estoy sintiendo, o sea, estoy llevándome a mi parte más humana y siempre queremos esto de no cambies y qué es lo que no cambia y aún así los objetos con el tiempo cambian, o sea, ya sea por desgaste, la lluvia, la contaminación, ya hasta parezco comercial, pero sí, o sea, hasta los objetos van cambiando y queremos vernos como algo que no cambia, como algo que siempre tiene que ser igual y está muy, voy a utilizar la palabra, a lo mejor no es la adecuada, está muy satanizado el poder elegir diferente, el elegir otras cosas que no sean las que ya elegí o elegir cambiar de elección. Sí, lamentablemente, lo mencionaba hace un momento Carmina, se han categorizado las sensaciones, los sentimientos, y tendemos a decir que unos son buenos y otros son malos. Y entonces, en el afán de todos ser buenas personas, no queremos experimentar o sentir esas sensaciones, esas emociones que nos pueden parecer malas, ¿no? Como la ansiedad, como el estrés, como la angustia. Y justamente por eso tratamos de evadirlas. Entonces, creo que la mayoría de la gente busca no ser o no tocar la parte mala y se nos olvida que eso también es parte de nuestra existencia y que al final es una manera de vivir y es una manera de conocernos, o sea, de hacer una introspección, de voltear a vernos y decir quién realmente soy, cómo estoy existiendo, cómo estoy siendo en mi día a día. Y de esa manera, creo yo, me conozco más y me da la oportunidad de conocer más al otro y estar con las otras personas sabiendo quién soy. E incluso Ana dándole la oportunidad al otro de elegir diferente. Claro. Y de no verlo con ojos con malos ojos, el que haya tomado una elección diferente o que a medio camino haya elegido ya no seguir ese camino o en el primer paso decir, ¿sabes qué? Siempre ya no voy, ¿no? Estamos ofreciéndole la oportunidad al otro de decirle que puede elegir diferente, que las elecciones pueden ser diferentes y que siempre puede elegir otra cosa si es que ya no está a gusto. Creo que nos permite quitarnos las gafas de los juicios y prejuicios que traemos bien marcada y que eso estaría súper padre, sería muy humano hacer ese acto de justicia, voy a decirlo así, porque me va a permitir verme como soy, pero también verle al otro y que sienta que estoy realmente con él, no para emitir un juicio, sino realmente acompañándole. Claro, claro. Yo creo que estoy de acuerdo con esta parte, porque es muy importante aquí en todo este tema lo que estaban comentando, ¿no? La mirada del otro y que finalmente estamos en referencia de lo que elegimos y cómo nos miran los otros cuando elegimos, en quién nos convertimos cuando elegimos y en qué nos convierte el otro. Pero no solo está por allá, ¿no? Sino ustedes lo decían, también nosotros, cómo miramos a los demás cuando ellos eligen y pensamos que entonces al hacer esa elección entran en esa categoría. Se me venía como a la mente esta idea de como si nos viéramos en lugar de toda esta condición humana, esa naturaleza, con estas emocionales, con esta emoción, perdón, también está esta parte de que dejamos todo eso y pareciera que nos viéramos, se me ocurría como si fuéramos imágenes, ¿no? Fotografías, que la fotografía, pues ves la fotografía y dices, ah, sí, ves la elección que hizo, se fue a la playa, ¿no? Y la ves con esta forma y ya piensas que es todo, pero no te remite a menos que hayas estado en ese lugar, a, bueno, qué fue lo que estaba pasando en ese momento, cómo se estaba sintiendo. Entonces, creo que a veces entramos en ese juego, haces una elección y parece que en automático te tomo tu foto porque ya eres esposa, ya eres mamá, eres alumno, eres profesor y pareciera que eres solo eso, ¿no? Así es, qué interesante, o sea, darnos cuenta que no nada más eres esposa o esposo, que no nada más eres maestro, licenciado o abogado, o sea, creo que todos somos más allá de eso. Y una vez que permitimos dejar ver nuestro lado más humano, podemos reconocernos así y reconocer a los otros, ¿no? A las personas con quienes nos reconocemos de manera cotidiana.
E incluso el cómo recibimos al otro en sus elecciones, porque cómo me recibe el otro y cómo lo recibo al otro. El decirle, ¿sabes qué? Lo que comentaban hace un momento, o sea, sus elecciones sí tienen un impacto en mí, pero también las mías tienen un impacto en el otro. ¿Y cómo me ve el otro después de que elijo? ¿Cómo me ve antes de elegir, durante la elección y después de la elección? ¿Y cómo lo estoy viendo yo? Y si realmente lo estoy recibiendo con esta humanidad de puedes cambiar de elección las veces que quieras, o estoy también en ese determinismo de la fotografía de la elección que tomaste y tienes que seguir con esa, o sea, porque si yo sí puedo cambiar de elección, pero tú no, entonces también recibir al otro, no como una fotografía, sino como alguien, una persona que puede estar, que está constantemente cambiando de elecciones, de a lo mejor no de qué elige, sino también de cómo elige lo que elige. Sí, y yo creo que al hablar de todo este tema, ¿no? Que nos llevaría como a una intención de poder ser más conscientes, es como decían ustedes, finalmente nos ayuda también a relacionarnos mejor con nosotros en el sentido de podernos aceptar, porque cuando yo llego a reconocer y soy consciente de que yo puedo cambiar de elecciones, que puedo hacer elecciones nuevas, que puedo dejar esas que ya hice, que puedo cambiar mi vida, pues también tendría que ser consciente de que si yo puedo hacerlo, por lo tanto las otras personas pues también, ¿no? Como bien dijiste, Ali, no es como de yo puedo cambiar, pero tú no, tú quédate con esa que hiciste, entonces entraríamos ahí que todavía no está tan claro de qué se trata esto de la elección. Me parece verdaderamente nutricio todo esto que estamos hablando. Creo que hemos tocado puntos sumamente importantes. Hay un par de comentarios que me gustaría leer. Uno va en relación a estos puntos que acaban de comentar. Dice, a veces las elecciones resultan u ocasionan daños colaterales. Creo que toda elección, bueno, ese es mi punto de vista, toda elección o toda decisión que se tome va a tener una consecuencia, independientemente desde la perspectiva que la mires, buena o mala, o sea, hay una consecuencia. Y ahora viene la otra parte, o sea, otra elección, ¿cómo eliges tomarla? ¿Cómo eliges vivirla? ¿Cómo eliges verla? Creo, ¿no? Y después nos comenta Ingrid, creo que deberíamos aprender a saber que cada persona tiene su realidad, cada persona va a elegir de qué manera vive cada situación, hay que respetar, hay que ser más empáticos, pues no sabemos realmente la realidad total de la otra persona. Y creo que este es un punto importante en referencia a lo que veníamos hablando. O sea, vemos una parte de la persona y el hecho de que yo te vea a ti como docente no quiere decir que toda la vida seas docente, ¿no? Esa es una parte que estás dejando ver en el ejercicio de tu profesión, por poner un ejemplo, ¿no? Y pues bueno, no sé si quieran agregar alguna otra cosa, creo que es un tema en el cual nos podríamos pasar horas hablando. Me parece sumamente nutricio, sumamente importante el tener la oportunidad de ir compartiendo y ampliar esta perspectiva y hacérsela llegar a más personas. Pero bueno, creo que es momento de que nos vayamos despidiendo. No sé si gusten agregar algo al respecto, tengan algo que se haya quedado ahí para concluir, para ir cerrando. Pues yo quisiera comentar un poco estos comentarios que nos hacen en Facebook sobre los daños colaterales, ¿no? Y la realidad. Creo, pues sí, como decías, que siempre entre toda elección, pues va a haber una consecuencia, va a ser un impacto, y lo juntaría con esta percepción de la realidad, que lo podemos vivir como la elección que yo haga, pues como si estuviéramos dañando al otro, pero quizá tendríamos que plantearlo si realmente es un daño directo o al contrario, ¿no? Es mejor tomar la elección para evitar un daño, en todo caso, mayor, lo pondría así. Y sí, creo que lo que estamos diciendo nosotros ahora tampoco es que la elección sea fácil, ¿no? Que como estamos eligiendo todo el tiempo sea muy fácil, implica toda esta situación. Decíamos, es un dilema, nos va a generar angustia, vamos a pensar en el otro, vamos a revisar el daño hacia el otro, vamos a entrar en dilema si me quedo con esa y me afecto a mí o afecto a los demás, pero bueno, de eso está hecho la existencia. Y yo para concluir quisiera agregarles por ahí una frase que dice Kierkegaard, dice, la elección es el núcleo de la existencia humana, ¿no? Con eso terminaría. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho, maestra Carmina, muchísimas gracias. Maestro Daniel, muchísimas gracias. Ana Yansin, maestra, amiga,
Amigos, colegas, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a los que estuvieron comentando. Les agradecemos infinito que hayan estado acompañándonos esta tarde con nosotros en este tema tan interesante, y no se les olvide que nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar. Gracias, Carmina. Gracias, Ana Yancy. Hoy estuve un poquito distante por cuestiones técnicas, pero me despido. Les agradezco a todos los que nos están siguiendo, a todos los que están viendo esta transmisión. Recuerden que hay un canal de YouTube que igual se llama Terapia Café. Pueden rever los videos ahí y sigan las transmisiones, sigan el podcast y todo lo que está haciendo. Estamos trabajando para ofrecer contenido más frecuentemente para ustedes. Y pues nada, yo solo quisiera responder, claro, desde mi punto de vista, la pregunta que se hacía al inicio: ¿qué elegimos cuando elegimos a nosotros? Lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos. Entonces, con eso me despido. Nos vemos la siguiente semana. Un placer tenerlos a ustedes en casa con esta modalidad. Agradezco mucho tu tiempo, maestra Carmina. Como siempre lo he dicho, un placer, un honor compartir contigo, aprender de ti, y el día de hoy compartir con mis compañeros, amigos, y vía Facebook con familiares y demás personas que nos están siguiendo. Les envío un afectuoso abrazo, sigan cuidándose y nos mantenemos en contacto. Sigan nuestras redes sociales en Terapia Café vía Facebook, vía YouTube y próximamente en Instagram. Por ahí estaremos, donde estaremos compartiendo más contenido. Cuídense mucho.